A 13 años del 11S, el presidente Barack Obama acaba de declarar la guerra al Estado Islámico. Pareciera que no hubiera pasado el tiempo, lamentablemente, en esta situación. Para analizar lo que está sucediendo y qué relación tiene con lo que pasó allá en el tiempo, aquel 11 de septiembre de 2001, con la caída de las Torres Gemelas y los distintos atentados que se llevaron adelante simultáneamente, estamos en compañía de Hugo Juan Cardinali, periodista y además un especialista en temas de política internacional. Hugo, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimada Susana, ¿qué tal? Decíamos, parece que no hubiera cambiado nada. Sí, qué triste. Años, sí, vuelve todo a ser como antes, con enemigos más o menos similares, con distinto por ahí nombre, pero es cierto. Esto comienza cuando tiran abajo guerrilleros yihadistas, entonces no muy conocidos, poco conocidos en el mundo, de las dos torres, y hacen todavía un atentado. Bueno, eso de las torres, indudablemente, mediáticamente fue lo más sorprendente, lo más choqueante. Para el mundo interno, llamémosle, de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que aparentemente no se dieron nunca por aludido de este atentado, no se dieron nunca como que lo hubieran sabido previamente. Lo del Pentágono fue terrible, les dejó prácticamente un 20% de su sistema de inteligencia y de defensa, porque absolutamente dañado. Está organizado de una manera que está todo conectado. Sí, el Pentágono exactamente. Por lo menos la arquitectura original, no sabría decirte al día de hoy si lo han cambiado o no, pero en alguna época, por lo menos cuando lo hicieron, fue hecho de tal forma, Pentágono, para que pasara lo que pasara, alguien, aunque sea caminando, medianamente corriendo quizás, pero pudiera en no más de 10 minutos ir de un lado al otro, comunicarse rápidamente, por si fallaban teléfonos, etcétera, etcétera. Pero ellos impactaron en un lado, en uno de los 5 lados lo impactaron totalmente, a tal punto que licenciaron, recuerdo, mucha gente, no me acuerdo ahora si fue cerca de 1 millar o fue más de 1 millar, lo tuvieron que licenciar sencillamente porque no había lugar en las otras 4 dependencias para que siguieran trabajando, entonces dijeron que volvieran a su casa. Y creo que año y pico después recién volvieron a trabajar la mayoría de ellos. Mira vos, ¿no? ¿Cómo habrá sido afectado? Pensándolo, pegaron en los 2 puntos más débiles de los Estados Unidos. La parte financiera y la parte militar le dieron al corazón de la parte militar. Exactamente, muy buen análisis, buena deducción, sí. Le pegaron a la parte financiera, claro. Pegaron un poco a esa ciudad que siempre se la miró un poquito como la capital del mundo. Claro, obviamente la ONU está ahí. Y el gran centro financiero también lo es Nueva York, Wall Street. Sí, pegaron un poco a la capital del mundo, que rivalidaba en su momento con París, pero bueno, después la dejó afuera, digamos, París otra cosa, ¿no? Y le pegó en la parte militar más profunda. Y la parte militar, yo creo que por mucho tiempo se debe haber quedado casi fuera, no sé si por mucho tiempo, pongámosle por unos meses, medio fuera de combate Estados Unidos con semejante golpe. Yo no sé si tenían semejante planificación para un ataque de ese tipo. Y eso que todavía el otro avión nunca se supo qué pasó, que cayó en unos bosques ahí, si lo tiraron o fue la misma gente que se rebeló. Pero bueno, hay mensajes de celulares que han quedado. Eso no quedó claro. Pero si no hubieran sido 3 ataques temibles, ¿no? Los 2 por lo menos. Lo cierto, Hugo, que a partir de esto, bueno, se desencadena la invasión de Estados Unidos a Afganistán, después a raíz de la reunión en lo que se llamó el Triángulo de las Azores, Exacto, donde participa George Bush, Tony Blair por Gran Bretaña y José María Aznar por España, se decide también invadir Irak. En este contexto es que surge lo que hoy conocemos y al que Estados Unidos le está declarando la guerra, que es el Estado Islámico. Pero yo leía hoy que Estados Unidos apela al pueblo árabe para combatir al Estado Islámico. ¿Cómo está la situación al interior del mundo árabe? ¿Hay facciones ahí, los sunníes, los chiitas? ¿Cómo está la situación? Y creo que en este momento, hasta donde uno llega a conocer, ¿cierto? Porque por ahí yo hago siempre la interpretación de todo lo que uno se informa y bueno, como hace tanto que me ha gustado esto y he entrado por mi propia vocación simplemente a analizarlo, el mundo,
y vas juntando datos que te quedan en tu cabeza o que tenés por ahí archivados. Hoy se archiva mucho más que antes. Bueno, lo primero, yo creo que en el mundo árabe, en el Islam propiamente dicho, hay una guerra entre ellos, religiosa. Y como es religiosa se junta todo lo demás, es también política, lleva a lo económico, lleva un poco a todo, por lo menos quieren arrastrar a llevar a ese lugar. No todos los islámicos lo ven como que desde el Corán tuvieran que hacer todo. Esto es más de yihad, es más de revolucionarios que lo miran desde ese punto de vista, le hacen su propia interpretación al Corán. Alguna vez yo lo leí el Corán, me lo prestaron, es un libro muy denso, de lectura fácil, también quizás de fácil interpretación en una primera instancia, no sé si en una segunda. Es un libro que te puede chocar un poquito, no está acostumbrado a otro tipo de libros religiosos, la Biblia, los hindúes, los budistas, hasta el Bugul-Po, desde los mayas es distinto. Vos los lees, cada uno en su cultura, pero hay mucha piedad, generosidad, teología profunda. En el Corán existe eso también, ¿sí? Es la forma en que por ahí ellos catequizan a su manera, quizá con una primera lectura. Hay mucha gente, a mí me llamó la atención, después te puedo contar una anécdota, de la primera vez en mi vida que sentí hablar, por lo menos alguien, y no estábamos hablando de tiempo de guerra, hace por lo menos 45 años, y que fue catequizado a primera instancia por la lectura. Bueno, eso me llamó la atención. Pero es un libro también profundamente fuerte, cuando por ejemplo hablan de los judíos, cuando hablan de los cristianos, en menor medida. Ellos, por ejemplo, Cristo para ellos es un profeta menor, que va a estar sí al lado de Dios en el juicio final, pero nunca en el mismo nivel de Mahoma. Tratan sí bastante bien, es más, la nombran más a la Virgen María, cosa que la Biblia casi no la nombra a la Virgen María, o tiene un papel muy secundario. No, eso le dan otro papel, no recuerdo en este momento. Y bueno, y muchas otras cosas, los padres obviamente comunes, Abraham, Moisés, sí, porque son padres comunes de las 3 religiones fundamentales. Así que... pero sí, es un libro más duro. Es duro, sí. Que... Sí, yo por lo menos la traducción que yo tuve en castellano, que creo que fue una de las más fieles, porque también esa es otra cuestión, y es un libro denso, estamos hablando de un libro más o menos alto, bastante alto. No sé si lo habré leído Claro, todo. y si pensamos en una interpretación extremista de un libro que ya de por sí usted plantea es duro en términos religiosos, porque recordemos que el Estado Islámico es un Estado confesional que lo que busca es imponer el Islam. El Islam, y fundamentalmente de una forma, o te convertís o te matan. Es decir, por eso, y la muerte es dura. Por eso degüellan, por eso entierran vivos. Los cristianos, que también esto no se conocen muchas imágenes, pero hasta donde se sabe, inclusive la propia petición del arzobispo Caldeo de Bagdad, que le ha dicho al propio Papa que vaya allá, porque usted es un padre, y los padres en algún momento sí pueden aconsejar a los hijos desde larga distancia, pero acá necesitamos la presencia del padre, que venga y esté junto al hijo. Así se le refirió el arzobispo Caldeo de Bagdad, llamándolo a Francisco para que vaya así, para que esté junto a ellos. Esto ya da medida de que esa masacre que se habla de los nazarenos, porque ellos allá le ponen una N en las casas, una N bastante islámica, ¿no? Y bueno, eso es la señal de que allí hay cristianos. O se convierte, y si no, la pasan muy mal. También la pasan muy mal, los matan, los degüellan, los entierran vivos, no hay término medio. Otras religiones, los yazidíes, que es la religión, lo que antes se llamaba el zoroastrismo, los zoroastristas, en definitiva que están también dentro del cristianismo, porque los 3 reyes magos que existieron y que fueron los que siguieron la famosa estrella de Belén y descubrieron al niño Jesús, bueno, el relato, digamos, clásico, bueno, esos reyes magos no eran tan reyes magos, sino eran sacerdotes, zoroastristas. ¿Hay posibilidad de convivir con un Estado de estas características a nivel mundial, practicando otro tipo de creencias, teniendo otro tipo de costumbres? ¿Es posible la convivencia a nivel mundial? ¿O No. ganan ellos o ganamos nosotros, por decirlo de alguna manera? Claro, por lo menos desde un punto de vista nuestro, yo no lo creo. No creo tampoco, porque también ellos tienen su estrategia. Se decía, por ejemplo,
en la época de Bin Laden, cuando todo esto un poco nace, se conoce el terrorismo internacional, aunque venía de antes. Yo a Bin Laden lo venía viendo, por eso alguna vez cuando vinieron las primeras imágenes me dije, no hay otro en el mundo que no pueda ser Bin Laden, pero nadie sabía quién era Bin Laden. Cuando nadie lo conocía, No. usted ya pensaba que era él el autor de estos cuando atentados. yo vi esas imágenes y se empezó a hablar que era un atentado terrorista, que esto y que el otro, bueno, indudablemente, sí, la primera imagen que se me vino a la memoria fue la de Bin Laden, porque lo venía, el terrorismo dentro del análisis internacional lo venía siguiendo de mucho, no era una cosa fundamental. A ver, el terrorismo, ponele década del 70, década del 80, Brigadas Rojas de Italia, que se animaron hasta matar a un primer ministro italiano, Aldo Moro, fueron famosas. Baader-Meinhof en Alemania también, pero estos eran fundamentalmente ideológicos, izquierdistas a ultranza. No, y uno los podía localizar en un territorio. Exacto. La diferencia que tiene el terrorismo islámico es que uno no puede identificarlo Exacto. con un territorio. Sí, sí, sí. Por ejemplo, las decapitaciones estas que se han encargado de difundir de periodistas estadounidenses, Exacto. aparentemente han sido realizadas Sí. por europeos convertidos británicos, al Islam, fundamental. británicos convertidos al Islam. Eso es otra historia, ¿no? ¿Por Entonces, qué esta gente va para allá? Pero bueno. Porque uno está acostumbrado, de lo que usted referenciaba, antes del terrorismo islamista, el terrorismo de Irlanda, Sí. el del País Vasco, donde uno sabía contra quién eran estaba nacionalistas luchando. puros. Claro, claro. Estos también son nacionalistas, y muy nacionalistas, porque en definitiva todo nace a partir de así. Lo que pasa es que con el andar del tiempo, Osama Bin Laden, el segundo de él, que es un hombre al que pocos por ahí se lo menciona, bastante más grande que él, al-Zawahiri. Bueno, al-Zawahiri fue el que mató al líder egipcio Anwar el-Sadat, aquel que no pactó, pero se fue a Israel después de la guerra de los 6 días y negoció la paz, e hizo la paz. Y si Egipto hoy tiene un enorme poder en el mundo, es un poco también por lo de Anwar el-Sadat. Y bueno, esa vez cuando se bajan todos de unos camiones militares y tirotean a todos, y no quedó nadie vivo, el único que quedó vivo fue un general, Hosni Mubarak. Aquel atentado, por ahí en algunos archivos que quedan seguramente en YouTube, por ahí se puede ver, y el único que queda vivo es Hosni Mubarak, y Hosni Mubarak después tiene durante 40 años la dictadura, eliminando a toda la raíz musulmana, la hermandad musulmana, lo acaban, ellos terminan ganando las elecciones, pero finalmente fíjate lo que es Egipto hoy, vuelven el generalato a tomar el poder, y la hermandad musulmana está presa. Hugo, tenemos que hacer una ¿Cómo no? pausa. Cuando volvemos seguimos hablando de esto, tratando de entender el Estado Islámico y esta situación en la que ha ingresado Estados Unidos con esta declaración Explicar de un poco guerra. el Estado Islámico, sí. Eso. Después de la pausa, entonces, ya regresamos.